Durante mucho tiempo, 3IATLAS parecía una historia sencilla dentro de lo extraordinario. Un objeto interestelar, raro por definición, pero que encaje bien en lo que conocíamos. Trayectoria hiperbólica confirmada, sin vínculo gravitacional con el Sol, sin riesgo alguno para la Tierra y con un comportamiento que, al menos al principio, se parecía bastante al de un cometa activo normal. Era interesante, sí, pero daba la sensación que el caso estaba más o menos cerrado, observado, clasificado y poco olvidado a medida que se va del sistema solar. Pero la ciencia permite una idea así de ordenada durante mucho tiempo, especialmente cuando la calidad de los datos mejora, y eso es exactamente lo que ocurrió cuando nuevas observaciones profundas comenzaron a revelar detalles que no encajaban del todo con esa versión simple. No porque contradijeran lo que sabíamos, sino porque añadían capas de complejidad que antes no podíamos ver. Y en astronomía observacional, cuando aparece donde antes veías simplicidad, normalmente significa que por fin estás empezando a entender el objeto a grandes distancias del Sol. Un cuerpo como 3I/ATLAS debería mostrar una actividad cada vez más débil, menos energía, menos desgasificación, una coma que se apaga lentamente y una cola que se vuelve tenue y difusa. Ese es el comportamiento esperado y, durante un tiempo, nada parecía desviarse demasiado de ese guión. Pero al observarlo con más detalle, lo que apareció no fue una estructura simple, sino una morfología sorprendentemente organizada, casi demasiado limpia para un objeto que supuestamente estaba apagándose. En lugar de una única firma dominante, las imágenes mostraron dos componentes claras, una estructura principal que, a primera vista, parecía apuntar hacia el Sol, y otra más débil extendiéndose en la dirección opuesta. No era ruido, no era un artefacto del procesado, aparecía de forma consistente en observaciones separadas en el tiempo. Y cuando algo persiste así, deja de ser una curiosidad visual y se convierte en una pista física. La idea de una estructura orientada hacia el Sol suele generar confusión inmediata, pero no porque sea algo imposible, sino porque el nombre engaña. Lo que se conoce como una anticola no implica que el objeto esté expulsando material activamente en dirección al Sol. En la mayoría de los casos se trata de un efecto geométrico. Partículas de polvo relativamente grandes, más pesadas, no reaccionan de inmediato a la presión de la radiación solar. En lugar de ser más rápidamente hacia atrás como el polvo fino, van a permanecer cerca del plano orbital del objeto. Bajo ciertos ángulos de observación, esa distribución puede proyectarse en el cielo de una forma que parece apuntar hacia el Sol. Es un fenómeno bien documentado y no requiere ningún mecanismo extraño. Por sí sola, una anticola no sería especialmente llamativa. El problema, o más bien el detalle que vuelve todo interesante, es que aquí no aparece sola. Coexiste con otra estructura más débil, orientada en sentido contrario, y ambas se mantienen visibles con el paso de las semanas. Eso obliga a replantear la explicación más simple, porque entonces ya no basta con hablar solo de perspectiva. Hay que preguntarse qué tipo de material se verando y cómo. Para entenderlo, conviene mirar cómo se veía 3I/ATLAS meses antes. En observaciones anteriores, la morfología era distinta. Predominaba una estructura alargada y estrecha, compatible con la idea de un chorro relativamente bien definido. Ese tipo de comportamiento es cometas. Sus núcleos no suelen ser uniformes, presentan regiones activas localizadas, zonas donde el hielo está más expuesto o donde la composición favorece la sublimación. Mientras la geometría de iluminación se mantiene estable, un solo chorro puede dominar la apariencia del objeto durante mucho tiempo, pero en que el estado y el actual no solo cambió la intensidad, cambió la forma. Y en este tipo de objetos, la forma suele ser una pista más fiable que el brillo. El brillo depende de muchos factores triviales: distancia, ángulo, profundidad de la exposición. La forma, en cambio, refleja cómo se está expulsando el material y cómo interactúa con la radiación solar. Cuando la forma cambia, algo ha cambiado físicamente o geométricamente, o ambas cosas a la vez. Uno de los factores clave aquí es el perihelio. Existe la idea general de que la actividad cometaria alcanza su máximo cerca del Sol y luego disminuye de forma continua. En general eso es cierto, pero la realidad es más compleja. El perihelio puede ser un evento disruptivo. El calentamiento intenso puede generar tensiones térmicas, fracturas, desprendimientos o colapsos superficiales que exponen material fresco. Ese material no tiene por qué activarse de inmediato. Puede hacerlo más tarde, cuando el que ha propagado hacia el interior del núcleo. A esto se le conoce como inercia térmica
y puede producir actividad significativa incluso cuando el objeto ya se está alejando del Sol. En ese escenario, no sería extraño que una región activa dominante se debilite mientras otra, recién expuesta, empiece a ganar protagonismo. El resultado puede ser una morfología más compleja, con múltiples componentes visibles al mismo tiempo. A esto se suma otro elemento fundamental, la rotación. Un cometa no es un objeto estático, gira, y cuando un núcleo rota, los chorros no permanecen fijos en el cielo, su proyección cambia con el tiempo. Si una región activa está cerca de un polo, el chorro puede describir un patrón cónico. Si está en latitudes medias, puede ver el espacio como un aspersor. En exposiciones profundas, donde la se integra durante un periodo prolongado, ese movimiento puede dar lugar a estructuras ensanchadas, duplicadas o aparentemente separadas. No estás viendo un instante, estás viendo el promedio de un comportamiento dinámico. Además, no todo el material expulsado se comporta igual. El tamaño de las partículas es crucial. Un único episodio de desgasificación puede liberar simultáneamente fino y partículas grandes. El polvo fino forma la cola clásica. Las partículas grandes permanecen más cerca del plano orbital y pueden dar lugar a una anticola aparente. Dependiendo del ángulo de observación, ambos componentes pueden ser visibles al mismo tiempo y parecer estructuras opuestas claramente definidas, aunque provengan del mismo sistema de emisión. Todo esto apunta a una conclusión importante. No estamos viendo algo inexplicable. Estamos viendo un nivel de complejidad que los modelos más simples no capturan, y eso es precisamente 3I/ATLAS sea tan valioso. No es solo un objeto raro por su origen interestelar, es una muestra directa de material formado alrededor de otra estrella, respondiendo a un entorno completamente distinto al suyo original. Su comportamiento nos da pistas sobre su cohesión interna, su composición y su historia térmica. Si está liberando partículas relativamente grandes, eso dice algo sobre cómo se mantiene unido su material. Si muestra actividad compleja después del perihelio, habla de la distribución de volátiles en su interior. Si su morfología cambia en escalas de meses, sugiere una superficie dinámica y poco procesada. En términos simples, estamos observando cómo la geología de otro sistema estelar reacciona al Sol. La historia de 3I/ATLAS, lejos de cerrarse, está entrando en su fase más interesante. Ahora no se trata de titulares llamativos ni de especulación, sino de seguimiento, de datos, de entender la geometría y de separar lo que es efecto de perspectiva de un proceso físico real. Cada nueva observación no elimina las preguntas, las vuelve mejores, y eso es lo que realmente importa aquí, porque cuando un objeto interestelar deja de ser solo una y empieza a convertirse en un caso de estudio detallado, significa que estamos sacando el máximo provecho de una oportunidad única. No sabemos cuándo aparecerá el próximo visitante así, pero sí sabemos que con 3I/ATLAS apenas estamos empezando a comprender lo que realmente tenemos delante.